Tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Los Consejos de Manolo, que como todos los martes nos reúne puntualmente a esta hora para hablar de temas de salud, de prevención, de bienestar y tratar de que la gente esté mucho mejor. Hoy vamos a hacer un programa que lo hacemos todos los años, con una pequeña diferencia, ¿no es cierto? En todos estos años nos acompañó en este tema un amigo, un colega, un especialista, el doctor Strass, bueno, quien lamentablemente el año pasado tuvo un accidente, como mucha gente sabe, junto con su querido padre, fallecieron. Y bueno, en honor a él un poco yo preferí hacer el programa solo. Vamos a hablar de los temas que hablábamos con él, de alergias, un tema que tanto lo apasionaba, alergias en general. Vamos a hablar de todo un poquito, ¿no es cierto? Recordar un poco esos 5 o 6 programas que hicimos en estos 11 años. Así que no se vayan, en 2 minutos volvemos con alergias. Bien, estamos de vuelta y como les decía, el programa de hoy se lo vamos a dedicar al doctor Strass, un amigo que nos acompañó durante mucho tiempo, y vamos a hablar coincidiendo un poco con que mañana comenzamos la primavera, ¿no? Y ustedes saben que la primavera, más allá de los festejos, del Día del Estudiante, del Día de la Sanidad, y de un montón de cosas que se conmemoran mañana, es una temporada especial para la gente que padece de algún tipo de alergia, ¿no? ¿Por qué? Por los cambios ambientales, estacionales, por los ecosistemas que se van a alterar. Entonces, digamos que para muchos la primavera es algo muy esperado y lamentablemente, las personas que producen de algún tipo de alergia, la primavera no es el mejor momento. Entonces, vamos a hablar de alergias en general, conceptos básicos para que ustedes sepan si están padeciendo algún tipo de alergia, qué alergia puede ser, a dónde recurrir, qué cosas hacer, cómo puede manifestarse en principio algún tipo de alergia. Vamos a comenzar definiendo qué son las alergias o qué es una alergia, ¿no es cierto? La alergia, así hablando fácil y para que se entienda, es la reacción que se genera en el organismo ante una partícula o una sustancia que si se inhala, o sea, si se aspira, o si se ingiere, o si se toca, produce unos síntomas característicos. O sea que la alergia, uno puede ser que, digamos, esté expuesto a la alergia porque inhaló una sustancia, porque la ingirió, o sea, la tragó, o si no, sencillamente por el mero acto de tocarla, ¿no es cierto? Entonces, va a producir en el organismo unos síntomas característicos. ¿Cuáles son esta sustancia que provoca la reacción, que puede ser inhalada, que pudo ser tocada, que puede ser aspirada, ingerida? Es lo que se conoce con el nombre de antígeno o también alergeno. El alergeno es el que va a producir la alergia en la persona, sobre todo en los chicos. Y los síntomas, obviamente, se conocen como la reacción alérgica provocada ante la presencia de este alergeno. Entonces, hay 2 factores que actúan. Por un lado, el alergeno, que es la causa que va a provocar la alergia. Por otro lado, el organismo que reacciona y lo que hace es que se genere lo que conocemos como una reacción alérgica. Entonces, cuando un alergeno penetra en el organismo, ya les decía, a través de la vía nasal, de la vía bucal, a través del medio ambiente, a través de tocarla, ingresa a la persona, ¿no es cierto? Y el sistema inmunitario, que es el sistema defensivo, los anticuerpos del organismo,
reaccionan produciendo un anticuerpo específico que se llama IgE, o sea, inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es la que, reaccionando de una manera distinta, de una manera diferente, es la que va a hacer que se provoque en nuestro organismo la reacción alérgica. Bien, ¿qué pasa entonces? El exponerse sucesivamente o la exposición sucesiva al mismo alergeno producirá la liberación de sustancias químicas, la cual conocemos, la más conocida de todo y que todos habrán oído nombrar, que es la histamina, es la que producirá los síntomas típicos de la alergia. Por eso ustedes notarán que el pediatra o el médico le dicen, le voy a dar un antihistamínico o le voy a dar un antialérgico. Entonces, penetra el alergeno que va a provocar la alergia, el organismo reconoce a ese alergeno y como que ya lo notifica, ¿no es cierto? Entonces, la próxima vez que ingrese ese alergeno, ese anticuerpo va a ir a bloquearlo y se produce lo que se conoce como la reacción alérgica. Entonces, ¿cómo podríamos definirlo así como para tener una definición conceptual de lo que es la alergia? La alergia es una reacción anormal, inadaptada, exagerada del sistema inmune. El sistema inmune pertenece a nosotros, ante sustancias que comúnmente no son bien toleradas. Entonces, es una reacción, insisto, es una reacción anormal, inadaptada, exagerada, no esperada y que se va a producir, ¿no es cierto?, ante sustancias que el organismo no tolera, porque ya han sido sensibilizadas previamente y se ha producido esa inmunoglobulina que conocemos como inmunoglobulina E, ¿no es cierto? Bien, la especialidad médica, bueno, es todo un capítulo, para eso están los alergistas o también alergólogos. La especialidad médica que estudia a las enfermedades alérgicas es la alergología, así como está, ¿no es cierto?, cada especialidad, la cardiología, la neumonología, bueno, está la alergología. La alergología engloba a esa capacidad, a esa cantidad de profesionales que se dedican a estudiar la alergia y que está muy ligada a otra especialidad que es la inmunología, porque son todas reacciones inmunes las que se producen, ¿no es cierto? También está relacionada con la neumonología, como les decía. ¿Por qué? Porque hay alérgicos respiratorios. Está relacionada con la dermatología. ¿Por qué? Porque hay reacciones en piel. Y también con la otorrinolaringología. Entonces, alergia no implica necesariamente que haya un solo órgano afectado. Los órganos blancos, podemos decirlo así, preferidos son la piel, los pulmones, los oídos, la garganta, ¿no es cierto?, y también algunas reacciones inesperadas que, gracias a Dios, son las menos frecuentes. Pero esa es la manera en que podemos ir definiendo a la alergia. Bueno, entonces, lo que nos debe quedar claro es lo siguiente, que cuando una persona es alérgica a una sustancia, habitualmente termina conociéndola. Por ejemplo, hay gente que ya está preocupada. ¿Por qué? Porque mañana comienza la primavera. ¿Qué comienza con la primavera? Comienza la floración, comienza la polinización, la ciudad empieza a ponerse hermosa, se llena de flores, se llena de pólenes, van a ver los picaflores, ¿no es cierto?, que andan en todas las... Y eso, el polen, el polvo, las partículas que se van diseminando, son tremendamente alergénicas para algunas personas. Entonces, muchos nos ponemos contentos, los que no somos alérgicos, porque vamos a disfrutar de una hermosa primavera, y hay gente que va a pasar yendo al médico, yendo a la guardia, porque es la época en que a lo mejor estuvo tranquilo todo el año y en plena primavera va a comenzar con los síntomas de alergia. Yo les decía que los órganos blancos, así se los conoce, órganos blancos son los que son más afectados, a donde se dirige la reacción. Uno de los más afectados es la piel, que podemos considerarlo como un órgano. En la piel van a aparecer, al aparecer el alergeno,
y la persona ser alérgica y tener sus anticuerpos elevados, su IgE elevada, va a provocar una reacción. Entonces, una de las más importantes es lo que conocemos como el eczema de contacto. ¿Quién no tuvo un eczema de contacto, ¿no es cierto? Al tocar una flor, al tocar una planta, al tocar el césped, al tocar la arena, al tocar la humedad, ha hecho que en la piel se le produzca alguna reacción alérgica. Ni hablemos de las dermatitis atópicas. Las dermatitis atópicas son aquellas dermatitis que aparecen en todo el cuerpo, aparecen como sarpullido, ¿no es cierto?, como urticaria. Otra de las manifestaciones son las urticarias, y acá hay que hacer una pequeña diferenciación entre la urticaria común y corriente, que es esa que nos aparece como pequeñas ronchitas, por ejemplo, cuando estamos en contacto con una planta, como le decía, con un árbol, o nos recostamos contra un árbol y empezamos a brotarnos toda la espalda, o cuando ingerimos, cuando comemos algún alimento al cual somos alérgicos, entonces inmediatamente uno se brota todo, ¿no es cierto? Es lo que se conoce como urticaria. Y tenemos la urticaria común y tenemos también la urticaria gigante. La urticaria gigante se caracteriza por ser una urticaria que produce unas ronchas de muy gran tamaño, inmensas, que cubren prácticamente todo el cuerpo y que deben ser tratadas adecuadamente y a tiempo. Y el caso más grave que se produce en las reacciones alérgicas es lo que se conoce como el edema angioneurótico. El edema angioneurótico se puede producir por algún alergeno, como el que les contaba, puede ser por un insecto, una picadura de avispa, una picadura de abeja, el inhalar algún producto químico, y es una cosa tremenda. ¿Por qué? Porque el paciente inmediatamente comienza prácticamente a deformarse, ¿no es cierto? Inhaló, tocó, aspiró, comió algo, y uno empieza a ver que la persona se transforma. Se le hinchan los labios, se le hinchan los párpados, se le cierran prácticamente los ojos, se le hinchan las orejas, se le hinchan las manos, todo el cuerpo comienza a retener líquido y puede provocar lo que se llama un edema de glotis, ¿no es cierto?, una epiglotitis o una laringitis, que puede hacer que la glotis se cierre, que la garganta se cierre, el paciente deje de respirar e inevitablemente eso puede conducir en minutos, en segundos, en minutos, si no tiene el tratamiento adecuado, a un desenlace fatal. Tal es así que la persona que tiene el diagnóstico, que sabe que padece de edema angioneurótico o que hace urticarias gigantes, anda habitualmente con un medicamento, que es un corticoide, en el bolsillo. Si es un varón, en el bolsillo del pantalón, del saco, en la cartera de la mujer. Hay chicos que son alérgicos y que las mamás andan con su corticoide, han aprendido a aplicar, se le hemos enseñado a aplicarle porque a veces no da tiempo a llegar al médico. O sea, se produce una reacción alérgica en la costanera por una picadura de una avispa, y no te da tiempo a llegar a un centro asistencial, ni al más cercano, ni al hospital, ni a un sanatorio. Entonces uno tiene que actuar rápidamente, y ese actuar rápidamente es aplicar un corticoide que lo aplican las propias mamás en el momento, y eso, digamos que no soluciona el problema, pero te da tiempo perfectamente para llegar hasta el médico y continuar en el centro asistencial con el mecanismo de tratamiento que corresponda. Eso es hablando a nivel de las alergias de piel, pero no termina en la piel el problema de las alergias. A veces el órgano blanco, o sea, el órgano afectado, va a ser la parte respiratoria, específicamente los pulmones. Entonces, ahí hablamos del famoso asma alérgico. Comienza, pero ¿cómo? Pasé todo el invierno perfectamente bien, no tuve ningún broncoespasmo, no tuve ningún acceso de asma, ninguna crisis asmática, y empieza la primavera donde ya no hace tanto frío, donde uno empieza a usar una ropa más liviana, más tranquila, y yo empiezo a tener broncoespasmos y empiezo a tener crisis de asma. Bueno, es justamente porque el alergeno, que puede ser alguna flor que justamente larga sus frutos en esa época, que larga el polen,
insectos que aparecen, el factor ambiental, la humedad, ese cambio de clima al cual Misiones están propensos, ¿no es cierto?, de pasar de mucha humedad a un calor seco, de en pocos kilómetros encontrar microclimas diferentes, desde la espesura del monte, de la selva, hasta pasar a un descampado donde uno tiene otro tipo de temperatura y otro tipo de microclima, ¿no es cierto? También están las alergias que afectan a los ojos. Hay chicos y hay personas adultas que constantemente durante esta temporada, a raíz de los alergenos que están flotando en el aire y que nosotros no los vemos porque son invisibles a la vista, empiezan a afectarnos los ojos y aparecen las conjuntivitis, empiezan a lagrimear los ojos, las secreciones. Constantemente los chicos están como llorando, lagrimeando constantemente, o si no teniendo una secreción amarillenta, o si no simplemente aparece lo que se conoce como ojo rojo, el síndrome del ojo rojo, que es que los ojos se ponen tremendamente colorados como si le hubiese entrado alcohol en los ojos y pica y los chicos se rascan constantemente, entonces la afectación es mayor. Y también quienes se preocupan mucho en esta época son los especialistas en garganta, nariz y oído, o sea, los otorrinolaringólogos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque aparecen las sinusitis alérgicas, recuerden, a esto se le llaman senos paranasales, y acá adentro empiezan a juntarse secreciones, empieza a juntarse moco, empieza a juntarse un montón de cosas que hacen que las personas padezcan lo que se conoce como sinusitis alérgica. Y también el cuadro más dramático, más grave que suele existir en la alergia, que son las laringitis. La laringitis, ustedes saben que la laringe es donde están las cuerdas vocales, está ubicada acá en la vía respiratoria, acá, en esta zona. En la laringe están las cuerdas vocales. Entonces se produce el edema, ¿y qué pasa? Se empieza a hinchar la laringe, se empieza a hinchar, a edematizar la laringe y se empieza a achicar la vía aérea, al punto tal que llega un momento en que al chico le empieza a faltar el aire, ¿no es cierto? Y no puede respirar. Es lo que se conoce en el campo y que se conoce históricamente como el falso Krupp, que produce un cierre, prácticamente un espasmo de la laringe, produce una tos ronca, una tos que se conoce como tos de perro, y que inmediatamente el chico se pone totalmente morado y que tiene dificultad para respirar, y hay que recurrir de urgencia al médico, ¿no? Bien, pero no es, digamos, solamente no son los únicos órganos afectados. También tenemos la parte digestiva, o sea, el estómago tampoco se salva, los intestinos tampoco se salvan. Hay alergias digestivas que producen dolores tremendos, dolores abdominales, producen vómitos, dolores de panza, producen cuadros diarreicos a repetición. Cuando una persona es alérgica a un alimento, sobre todo, produce estos síntomas. Y ni hablemos de las alergias, por ejemplo, a las proteínas de la leche de vaca, que ustedes saben que ahí hay que cambiar de leche. No hablemos de la alergia a la lactosa también, que hay otro problema donde también hay que cambiar la leche. Y también tenemos como último órgano blanco afectado al sistema sanguíneo, ¿no es cierto? O sea, las anemias hematológicas. Pueden producirse anemias, pueden producirse leucopenias, que es el descenso de los glóbulos blancos, y también el descenso de las plaquetas. O sea que cuando hay una alergia importante, se produce una disminución o una alteración de todos los elementos que forman la sangre, que son los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. O sea que si hacemos una pequeña síntesis de esto, entonces tenemos afectaciones de la piel, tenemos afectaciones de los pulmones, tenemos afectaciones de los ojos, afectaciones de los senos paranasales, la sinusitis, la otitis, las anginas, las laringitis, a nivel de estómago los problemas diarreicos y dolores abdominales, y a nivel hematológico
la bajada de glóbulos rojos, de glóbulos blancos y de plaquetas. Y ustedes saben que las plaquetas son órganos que son elementos que intervienen para favorecer la coagulación de la sangre. Al no haber plaquetas, pueden aparecer fácilmente las hemorragias. Como ven, uno habla de alergia y uno habitualmente piensa, no, una alergia de piel, no, se puede afectar cualquier parte del organismo. Bien, eso es en cuanto a los órganos que se ven afectados por la alergia. Por ejemplo, un tipo de alergia que quiero recalcarles antes de olvidarme es la dermatitis del pañal. ¿Qué mamá que tiene un bebé no ve que constantemente al cambiarle el pañal la cola del bebé se pone totalmente paspada, colorada? Y esa es la dermatitis del pañal. Y uno dice, es una alergia al pañal. No, no es una alergia al pañal. Es un chico que es alérgico. Y una de las primeras manifestaciones nos está avisando que va a ser un alérgico toda la vida. Ese chico que constantemente se le paspa la cola, el que constantemente amanece con la nariz chorreando como un resfrío, ese chico que tiene estornudos frecuentes, es el que a la postre va a ser el beneficiario, el mal beneficiario, ¿no es cierto?, no correspondido, no merecido de una alergia en su edad adolescente y en su edad adulta. Bien, en cuanto a cuántos tipos de alergia podemos reconocer, básicamente dos. Una es la inmediata, o sea, la que se produce en el momento. Por ejemplo, estoy tomando un mate tranquilo en el patio de mi casa, en la costanera, en la vía pública, donde sea, viene un insecto, un mosquito, viene una abeja, viene una avispa y me pica. Inmediatamente hago una reacción alérgica, o sea, eso es lo que se conoce como alergia inmediata. El alergeno que inoculó ese insecto ingresa directamente en la sangre, en el torrente sanguíneo, y se disemina por todo el organismo, y el organismo reacciona de esta manera que yo les decía. Habitualmente con el cierre de la garganta, con la tos ronca o con una hinchazón. Los chicos se deforman prácticamente. Quedan con las orejas grandes, los cachetes grandes, las manos y los pies hinchados, y con esa sensación de falta de aire, ¿no? Bien, esto ocurre sobre todo con las picaduras de insectos y también con los medicamentos. A veces uno no sabe que es alérgico a un medicamento. Vamos a suponer que está acostumbrado a tomar ibuprofeno cada vez que tiene un problema de dolor de los huesos, o que tiene fiebre, o que tiene un dolor de cabeza, va y se toma un ibuprofeno. Y perfecto, está todo bien. Un día no tiene ibuprofeno, entonces recurre a otro analgésico, ¿no es cierto?, que puede ser un ketorolac, que puede ser otra droga, ¿no es cierto?, y resulta que es alérgica a esa. Pero ¿cuándo lo detecta? En el momento en que la ingiere, o sea que pudieron haber pasado años en que esa persona fue alérgica a un medicamento, no lo sabía, pero se da cuenta en ese momento. A partir de ese momento, digamos, hay que hacerle la cruz a ese medicamento. Bueno, uno tiene que ir registrando, anotando, el día que tomé tal medicamento me broté, el día que tomé una dipirona me broté todo, me salió sarpullido, tuve ronchas en todo el cuerpo, fue bastante complicado. Entonces ustedes tienen que ir registrando, las mamás anotando y tomando nota de que cada vez que un bebé se brota, que empieza con estornudos, que se hincha, que tiene urticaria, ver qué comió, qué tomó, qué medicamento tomó, dónde estuvo revolcándose en el césped, estuvo en un arenero jugando donde juegan los chicos, tuvo contacto con la arena, con insectos o con hongos que hay en la arena, y que son esos los que le producen en definitiva la alergia. Esa es la alergia inmediata, la que se produce en el momento, que es mucho más fácil de diagnosticar. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta, mirá, comió un helado de chocolate y a los 5 minutos se brotó todo. Bueno, es alérgico al chocolate. Se comió un medio tomate y se brotó todo, es alérgico al tomate. Le estoy dando los alimentos más alergénicos. Ahora que es época de frutilla, las personas que son alérgicas a la frutilla, que es un alimento riquísimo, pero es muy alergénico, se come una frutilla y hace una reacción alérgica.
por supuesto, las personas ya saben, por lo tanto, saben que no tienen que comer frutillas. El otro tipo de alergia es lo que conocemos como alergia retardada. Ahí, digamos, el alergeno, o sea, la sustancia que va a provocar la alergia, entra en contacto con la persona por la vía digestiva, más que nada, o sea, por el estómago, o por la nariz, o sea, inhalándolo, o por contacto. Estas crisis, esto puede desencadenar lo que se conoce como crisis, ¿no es cierto? Las crisis alérgicas son eso que yo le contaba hace un rato. Esto que ustedes ven en pantalla son las crisis alérgicas. Son más graves, van acompañadas por estornudos, ¿no es cierto? Van por inflamación de los labios, inflamación de los párpados, de los dedos, picazón entre los dedos, hay malestar, hay decaimiento, baja la presión, la persona empieza a transpirar. Esto ocurre en minutos, ¿eh? Entonces, comienza con estornudos, se inflaman los labios, los párpados, los dedos, se hinchan, empiezan a picar, hay un gran malestar, hay decaimiento, hay una bajada de la presión, comienza la dificultad para respirar, la persona tiene la sensación de que le falta el aire, puede aparecer la urticaria, que puede ser la chiquita, esa que yo le decía como picaduras de insectos, o puede aparecer la urticaria gigante, que son manchas muy grandes y que van tomando todo el cuerpo. Pueden aparecer vértigo, o sea, sensación de mareos, puede aparecer un síncope, que es el desvanecimiento, ¿no es cierto?, o la pérdida de la conciencia, y también el grado más grave, digamos, de la alergia, que es lo que hablamos hoy, que es el shock anafiláctico. El shock anafiláctico es una falla multiorgánica, así como hay un shock séptico, que es el shock infeccioso, el cardiogénico, que es porque falla el corazón, está el shock anafiláctico, donde un pequeño insecto, una pequeña avispa, una pequeña abeja, pudo haber desencadenado un shock anafiláctico que, si no es tratado a tiempo y en una terapia intensiva, puede provocar un desenlace fatal. Bien, estamos hablando de las alergias, las hemos clasificado, hemos definido las alergias, hemos definido cuáles son los órganos blancos, hemos definido los tipos de alergia, cuáles son los más frecuentes, y vamos a hablar ahora de cuáles son los tipos de alergia según el alergeno, ¿no es cierto? Entonces, puede haber alergia a alimento. Acá quiero que presten mucha atención, porque creo que es donde vamos a nombrar las causales de alergia más frecuentes. En primer lugar están las alergias a alimentos. O sea, cuando una persona es alérgica, es muy probable que sea alérgica a determinados alimentos. ¿Cuáles son los alimentos más frecuentes que pueden provocar alergia y por lo cual recomendamos, porque no sabemos, que no se le dé al bebé hasta que cumpla por lo menos un año? En primer lugar, el tomate, el chocolate, el huevo con mucha precaución, la carne de pescado, el mango, ¿no es cierto? Algunos cítricos. Bueno, todos esos alimentos producen alergia, sobre todo alergia de piel. Después está la alergia al polen. Pasa que, bueno, a partir de mañana hay polen en toda la ciudad, ¿no es cierto? Comienzan a aparecer. Ustedes van a ver que todos los árboles de la ciudad florecen en nuestra zona, sobre todo el Lapacho, las avenidas están llenas de flores, y eso larga el polen pasa al medio ambiente y uno lo va respirando, y obviamente que provocan alergia. Tenemos alergia a los ácaros, a los ácaros del polvo. Esto es muy importante para los chicos que son asmáticos, para los chicos que son alérgicos. Los ácaros están habitualmente metidos, son insectos que están metidos en las habitaciones, en las manchas de humedad, en los colchones, en las frazadas, en los peluches. Entonces, lo peor que puede haber en la habitación de un chico alérgico o de un chico asmático es que la habitación tenga una alfombra, que tenga una frazada, que esté llena de peluches, que haya humedad, ¿no es cierto? Entonces, todo eso, que haya polvo, porque que, por ejemplo, entre uno a la mañana y empiece a sacudir con un plumero y levanta todo
todo el polvo, porque ahí en el polvo están los ácaros que después son inhalados por la persona y le provocan la alergia. Tenemos la alergia a las picaduras de insectos. Acá de las más delicadas les diría, bueno, tenemos que hablar de las picaduras de avispas, picaduras de abejas, ¿no es cierto?, de alacrán. El alacrán es peligroso también, las arañas. Después están también las alergias a los pelos de los animales. O sea, uno descubre después de mucho tiempo que un chico asmático o que un chico es alérgico. ¿Por qué? Porque tiene una mascota y el pelo del perro, el pelo del gato, el pelo del conejo es el que produce la alergia. Entonces uno tiene que ir consultando, contarle todas las cosas a su médico para que le vaya tratando de encontrar, porque a veces es muy difícil hacer el diagnóstico con una prueba de laboratorio. El diagnóstico de las alergias es básicamente por hablar con el médico, por contarle lo que le pasa. Bueno, cada vez que tomo tal cosa, cada vez que como tal cosa, me aparece un grado de alergia. Después tenemos las alergias a los medicamentos. Hay medicamentos que pueden provocar tremendos problemas si la persona no lo sabe, y a veces recién la reconoce cuando lo toma por primera vez. El más conocido de todos es la alergia a la penicilina. La persona que es alérgica a la penicilina, si llega a recibir una dosis de penicilina sin saberlo, puede terminar en un shock anafiláctico, o sea, una cosa que es tremendamente grave. También tenemos los factores climáticos, como les decía, el calor extremo, la humedad, pero más que nada el cambio de clima. ¿Cuál es el peor momento para un chico alérgico? Esa tarde, digamos, el horario vespertino, la tardecita, cuando comienza a oscurecer y comienza a caer ese rocío que prácticamente no se ve, ese es el peor momento para el chico y es donde ya hay que volver a la casa, ya hay que abrigarlo, ya hay que tenerlo más guardado. Tenemos alergia a productos químicos, los limpiahornos, lavavajillas, pinturas, esmaltes y también las alergias a los metales. El metal que más alergia produce, hay gente que no se puede poner un anillo, por ejemplo, porque le provoca una alergia, se pone un anillo y se le hincha totalmente el dedo. El metal más alergénico que conocemos es el níquel, ¿no es cierto?, que gracias a Dios no se usa mucho. Y también está la alergia al látex. ¿Cuál es el látex? El látex es con que se hacen los globos, los guantes para lavar, ¿no es cierto?, los guantes que usan los cirujanos para operar, los guantes que se ponen las amas de casa para cuando van a lavar los platos, cuando van a lavar la cocina. Bueno, eso es látex, la goma. Produce una tremenda alergia que a veces puede producir incluso descamación de la piel en colgajos. Bien, hasta aquí un panorama general de qué son las alergias. Vamos a dejar unos minutos que quedan del programa para hablar del diagnóstico, para hablar del tratamiento y para hablar sobre todo de lo que más nos interesa, que es la prevención. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp 3764-221440, como siempre, que nos pueden enviar los mensajes que quieran, relacionados o no con el programa. Vamos a tratar de contestarlos y vamos a tomarnos un pequeño descansito y volvemos con diagnóstico, tratamiento y prevención. Estamos hablando de alergias en general. Ya volvemos.